Muy buenas tardes con todos. El día de hoy nos encontramos con la señora Lourdes Flores Nano. Ella es una de las más importantes figuras políticas en el Perú. Ella estudió la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido congresista de la República durante el periodo 1995 hasta el 2001 y aparte de ello también ha sido expresidenta del Partido Popular Cristiano durante el año 2003 hasta el 2011. Señora Lourdes, muy buenas tardes y gracias por concederme la entrevista. Encantada, muchas gracias. Te han faltado 5 años, también fui parlamentaria del 90 al 95. A ver, venga. Como usted sabe, el pasado 28 de julio, el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la nación anunció que convocará a un referéndum por 4 temas. El primero y el más importante es la nueva conformación del Consejo Nacional de Magistratura, la no reelección de los congresistas, el financiamiento privado de los partidos y el bicameralismo. Personalmente, ¿usted considera que el referéndum debe seguir su curso o no? No me opongo, ¿ya? Pero me parece que se están un poco invirtiendo las cosas. Daría la impresión que el objetivo del presidente es el referéndum y no la reforma. En realidad, la reforma constitucional en el Perú se puede hacer por 2 vías. La puedes hacer en 2 legislaturas si obtienes 2/3 de los votos y no hay referéndum. Que es el más usado también. Y que sería en realidad para un tema como este el más lógico, porque hay cosas técnicas que hay que resolver, hay un debate que no. Pero claro, el presidente está en esto haciendo un juego político. Él quiere sentarse. La población está conmigo frente a estos parlamentarios mafiosones, ¿no? Entonces, la verdad es que no me opongo. Me parece bien, eso es un juego político. Pero no es indispensable. De cualquier forma, si se va a llegar a un referéndum, que es constitucional, o sea, se vota en una legislatura, se obtiene la aprobación con 50% más 1 de los votos y pasa a un referéndum. Lo que yo creo que es indispensable es que el Congreso haga su trabajo y que el texto que se vaya al referéndum, que se va a discutir muy superficialmente, esté muy bien trabajado. Si no, estamos sometiendo un referéndum a un proyecto de ley mal concebido. El proyecto que hoy día presentó el gobierno me parece muy malo. Yo creo que hay que corregirlo. Yo digo que mi frase es: reforma sí, pero no así. A mí me parece muy mala la reforma, tal como está concebida. O sea, ¿usted considera que debe haber unos cambios en la reforma constitucional que se ha planteado en el Congreso? De todas maneras, porque además, si tú estableces el Senado, conversamos un ratito, hay que corregir pues 50 artículos, o 40, o 60, son un montón de artículos. Y todo eso, pues nadie se va a enterar en el referéndum. Entonces, eso es lo que me parece que no se está midiendo, ¿no? Acá el referéndum es la meta, no, el referéndum es una vía para reformar la Constitución. Pero en fin, soy política, estamos en un juego político, el presidente está pechando el Congreso, está bien, pues, pero entonces que los congresistas hagan su trabajo bien para que el proyecto que llegue al referéndum, si no, termine siendo aprobado o desaprobado un mamarracho. En una entrevista le realizó Mávila Huertas recientemente usted a finales de agosto, usted indicó que la propuesta del referéndum del presidente Martín Vizcarra fue una estrategia política que le permitió que crezca su nivel de aceptación en el pueblo peruano. No tengo la menor duda, sí fue. Y no una medida populista como lo sostuvo Keiko Fujimori. Entonces, ¿usted sigue manteniendo el mismo pensar hasta estos momentos? ¿Cree que Martín Vizcarra, fue muy astuto al proponer su referéndum en una coyuntura nacional donde la población no desea que los congresistas sean reelectos y aparte de ello que haya una nueva conformación de jueces en el Consejo Nacional de Magistratura? Fíjense, me ratifico lo dicho. Sí, yo no descalificaría al presidente, pues porque le pedimos además tome usted liderazgo. Entonces él ha metido un tema con el que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la no reelección, pero reconozco que pues hiper popular. Entonces él ha jugado políticamente, ha descolocado Fuerza Popular y entonces ahora está pues en el plan de: está en un juego político clarísimo, no me aprueban, han pasado no sé tantos días, voy a hacer cuestión de confianza, voy a pedir las firmas, todo lo cual no deja de ser un juego político. Entonces digo, claro, no le puedo quitar al presidente su derecho de jugar políticamente, pero me parece que los temas son tan serios y tan importantes que llega un momento en que deje usted los dos poderes del Estado, déjense de este juego político, siéntense en una mesa y vamos y corrija el Parlamento, que tiene todo el derecho, que debe corregir los proyectos porque son malos, y luego si insisten en la consulta, lleve usted la consulta para que finalmente los ciudadanos decidamos si nos parece bien o mal. Es un juego bien democrático. Lo que pasa es que yo tengo que ser honesta. Yo no fui pues partidaria en el debate de la Constitución del 93 de todas estas formas de democracia directa, ¿no? A mí no me gustaba la revocatoria. Es verdad que después, cuando quisimos enfrentar a Fujimori con la reelección, fui una de las promotoras del referéndum, ¿no? Y conseguimos 1,5 millones de firmas después de más de 2 años de conseguir firmas. Pero en general, pues yo creo que hay un tiempo para la política
y hay un tiempo para la reflexión. A mí me parece que lo serio es que entremos al tiempo de la reflexión, es decir, que se siente la gente, que convoquen a los que saben, que agarren su lapicito, su computadora y escriban los buenos proyectos de ley y que eso ya se lleve a un referéndum seriamente. Pero ese no es el juego en el que estamos, ¿no? En todo caso, ¿usted considera que este tema no se debe tomar mucho a la ligera, mucho menos por el presidente, porque puede traer graves repercusiones en el país? Es una reforma muy importante, ¿no? No sé si quieren luego entrar al contenido. Es muy importante. Entonces, no podemos llevar a un referéndum que además, como bien ha dicho alguien, no me acuerdo quién ha sido, que se lo escuchó, creo que Alan García, con razón. Cuidado que eso se convierta en un referéndum a favor o en contra del presidente. Y entonces se habría disparado a los pies. O de repente no, de repente sale airoso, pero ese no es el juego, pues no, o sea, hay la oportunidad de sacar una reforma judicial importante, hay la oportunidad de una reforma política. Yo creo que el regreso al Senado es indispensable en el Perú. Hagámoslo seriamente, ¿no? Eso es lo que me parece como reflexión a ustedes jóvenes, que yo que tengo más de 40 años de vida política, yo creo que hay un tiempo para el juego político y hay un tiempo para el trabajo de gabinete serio y responsable, ¿no? Ahora, el primer punto que toca el referéndum, como le mencioné antes, ha sido la reforma en el Consejo Nacional de Magistratura. En la actualidad es evidente que hay una crisis en el sistema judicial en el país por el escándalo de los audios, pues se revela que ha habido un gravísimo problema de corrupción en la administración de justicia en el Perú por jueces como César Inostroza, Pedro Chávarri, entre otros. Entonces, ¿considera usted que es necesaria una nueva conformación de miembros en el Consejo Nacional de Magistratura? Sí, eso es evidente. Yo fui parte de la Asamblea Constituyente, del Congreso Constituyente en el año 93. Di mi voto para este mal Congreso del Consejo de la Magistratura. Es decir, yo llegué a convencerme finalmente, efectivamente, este es un tema que no debe ser de los abogados. Es bueno que el Consejo de la Magistratura se abra para que entren otras profesiones, para que la sociedad esté representada. Creo que nos equivocamos. Y ha terminado siendo un muy mal consejo, un muy mal modelo. De modo que hay que corregirlo. Ahora, y hay que corregirlo porque además hoy día quién ratifica a los jueces que hay, quién remueve, quién analiza, quién juzga, quién evalúa las inconductas de los jueces. Entonces se necesita un consejo de la magistratura. La discusión es una discusión que puede tener muchas variantes. A mí me ha gustado una propuesta del profesor Sardón, que hoy ya no es decano de la Facultad de Derecho o miembro de la Facultad de Derecho de la UPC, porque está no se está enseñando, pero el doctor Sardón ha dado una fórmula que me parece muy buena, que es repetir la composición del Banco Central de Reserva. 4 representantes del Poder Ejecutivo, 3 del Parlamento, ¿no? Es una fórmula que ha funcionado por periodos que van más allá de un gobierno. Mira tú, es una fórmula bien sencilla y bien buena. Quizás se podría combinar para que sean siempre una mayoría del Ejecutivo y que puedan haber 3 del Parlamento y 3 del Poder Judicial. Entonces, dando marcha atrás a lo que yo dije hace algunos años, yo digo más bien al contrario. Hay que darle al Consejo de la Magistratura el más alto rango con la presencia de los poderes públicos, los 3 involucrados. Es un cambio de giro de 180 grados. En el 93 yo voté por una fórmula no politizada, que no vinieran los poderes públicos. Hoy más bien abogo por una fórmula en que los poderes públicos estén representados. En Francia, el Consejo de la Magistratura lo preside el presidente de la República. Mira tú, el rango que tiene eso. Pero quiero decirles, aunque sea la genialidad más grande del Perú la que vea el Consejo de la Magistratura, yo creo que eso debería ser un sistema intermedio y temporal. Yo he llegado al convencimiento, después de darle muchas vueltas a las formas de elegir los jueces, que en el Perú necesitamos que la Academia de la Magistratura se convierta en una escuela de jueces, como la Academia Diplomática, como la Escuela Militar. Que quienes tengan vocación entren a una escuela y salgan de una escuela para ser jueces en distintas instancias. Como llenar este camino tomará muchos años, es un camino de largo aliento, de mediano aliento, pero yo aprovecharía la reforma constitucional en crear el mecanismo temporal, haciendo que participen los poderes públicos, pero luego en crear lo importante, la escuela de la magistratura a largo plazo, para que un joven que estudia Derecho, que sale de la UPC, que tiene vocación de ser juez, comience en una escuela, se le preparará. Ahí hay una discusión si debe ser una escuela o debe ser una maestría, puede ser también una maestría un par de años, y sale juez, comenzará de juez de paz y va haciendo una carrera bien remunerado, con una carrera atractiva, vas proveyendo vacantes, pueden haber concursos en el tiempo también para ir cubriendo vacantes intermedias, o sea, eso se puede organizar. Pero creo que aún el consejo más perfecto, con un examen, no mide si esa persona tiene la estabilidad emocional, tiene la vocación. Yo soy abogada de muchos años.
soy árbitro con frecuencia, es decir, resuelvo casos. Pero yo le digo con sinceridad, yo no me sentiría o sea, no siento vocación de jueza, me gusta ser abogada, me gusta llevar mi posición, defender mi causa. El juez tiene que tener una sindéresis, una prudencia, es una actitud bien distinta. Eso no lo mides en el examen más exitoso. Pero eso es una escuela que prepare, que mida, que a los 6 meses se dé cuenta si la persona tiene un desequilibrio emocional, de repente es un genio, pero es un desequilibrado, ¿qué juez va a ser? Entonces, eso creo que necesita otra solución. Pero, bueno, ahí están. Para mí esas son las 2 reformas que hay que hacer en materia de mecanismo de nombramiento de los jueces. El Consejo temporalmente, con participación de los poderes públicos, y la escuela de la magistratura, para que sea el verdadero cauce que a largo aliento nos vaya mejorando una carrera judicial. Uh-huh. Con respecto al tema de la no reelección de los congresistas, según una encuesta realizada por Ipsos Perú, el 77% de los entrevistados de la encuesta desaprueba la gestión del Congreso. Esto se debe a que congresistas como Yesenia Ponce y Betty Ananculí han sido denunciados por presentar documentación falsa. Héctor Becerril, que está siendo investigado aparentemente por reunirse con Guido Águila sobre las elecciones del Consejo Nacional de la Magistratura, y los parlamentarios tránsfugas conocidos como los Avengers o pepequeños. Entonces, ¿usted considera de que este aspecto que toca Vizcarra en su referéndum es oportuno para que no haya una reelección de congresistas, y más si no están capacitados moralmente para representar a la sociedad peruana como los anteriormente mencionados? Tu diagnóstico es acertadísimo. Creo que este Parlamento es muy malo, creo que hay gente muy poco capacitada. Incapacitada moralmente, sobre todo. Hay gente que tiene problemas éticos muy serios, sí. Pero la solución no me gusta. Uh-huh. Primero porque en realidad el índice de reelección es bajo. En segundo lugar porque el Parlamento es una institución que necesita también una cierta experiencia. Lo digo con una pequeña autoridad moral. Yo fui 10 años parlamentaria. Fui elegido del 90 al 92, me votaron con el golpe de Estado del 92, volví del 93 al 95, el 95 iba a ir a la candidatura presidencial, la bajé y fui reelegida. 10 años, bueno, me salto el año que me dejaron sin chamba. 10 años. Cuando estaba en el 7º u 8º año, que dormida sabía lo que se hacía en el Parlamento. Entré pues con un brillo, era un león, yo me comía el mundo, feliz, tenía 30 y tantos años, ¿no? En fin, yo me comía el mundo y estuve muy contenta en el Parlamento. Mis años en el Parlamento los recuerdo con enorme alegría. Pero al 7º, 8º, dormida sabía lo que iba a hacer el Parlamento. Y dije, yo no me quedo ni un minuto más de los 10 años. Perdónenme la inmodestia, estoy segura que sería reelegida de todas maneras. Pero consideraba que era un tiempo cumplido. Que esos 10 años, o sea, un periodo, digamos, si no me hubieran votado un periodo y una reelección, perfecto, ya está. No había, en esa época había Senado, podría haber intentado el Senado, una cámara distinta, otras funciones, ¿no? Pero estos atornillamientos que hay, no me quedo pues 30. Ahora, hay gente muy valiosa que ha estado muchos años en el Parlamento, ¿no? Yo creo que el mejor parlamentario que ha habido en el Perú se llamó Roberto Ramírez de Villar, fue mi maestro, era un señor extraordinario, un parlamentario de lujo, estuvo como 30 años en el Parlamento, o sea, eso no se puede criticar tampoco, ¿no? Pero, en fin, yo hablo con mi experiencia personal. Yo creo que un periodo, quizás una reelección, ya está. Hay que dejar que otra gente entre, hay que dejar que las instituciones se renueven, pero tampoco pues, puede ser un noviciado cada 5 años, ¿no? Entonces, a mí no me gusta la fórmula de la no reelección. Pero también reconozco que el número de reelegidos es bajo, es decir, la gente se presenta, pero no necesariamente es reelegida. Entonces, no me gusta esa solución. Ahora, el presidente ha tocado una tecla hiper popular. Todo el mundo, la gente quiere que el Congreso se cierre, que la gente se vaya, pero con eso no que disuelve el Congreso. Claro, pero con eso no se forma espíritu democrático, no se forma institucionalidad. Tampoco me gusta, pero preferiría pues una fórmula que dijera eventualmente las personas pueden ser elegidas pues 2 periodos. Le pones un límite a las elecciones. O lo que en algunos países se plantea, que es una renovación del Parlamento. Eso tampoco me gusta mucho porque entonces vas a tener cada 2 años elecciones y eso también es un frangollo. O sea, necesitamos una cierta estabilidad en el Perú. Entonces me parece que la solución es mala. No soy partidaria de la no reelección. No soy partidaria. Creo que no es una solución buena. El diagnóstico es correcto, pero me parece que la solución a ese problema no está en que la gente no sea reelegida, sino en el paso previo. Hacer un esfuerzo más grande porque los partidos hagamos una mejor selección de los cuadros. La eliminación del voto preferencial, que es otra cosa que están planteando, creo que es importante y a veces para 2 cámaras. Porque el voto preferencial alienta la competencia individualista de plata, de quién es más populista, de quién ofrece más. Entonces eso no es bueno, hay que cambiar el sistema. Pero, repito,
el diagnóstico es correcto, es muy penosa la mediocridad que hoy día impera en general en la política, pero no creo que contribuyamos a una mejor calidad porque cada 5 años haya una rotación permanente. Creo que eso va a ser una improvisación cada 5 años que no es buena. En todo caso, usted está a favor de la nueva conformación del Consejo Nacional de Magistratura, pero no está a favor de la reelección de los congresistas, a la no reelección. No estoy a favor de la no reelección. Y te repito que en el caso del Consejo de la Magistratura habría que pulir bien quiénes son los que lo integran. Se está hablando de un concurso público, puede ser, pues si quieren puede ser una vía. Yo me gustaría un compromiso más político, los poderes del Estado, verdaderamente comprometidos, pero de una manera en que haya una composición diferenciada y que además lo hagas, por ejemplo, por 7 años, de modo tal que nunca es coincidente con la elección, sino va a mitad del gobierno. Por eso la fórmula del Banco Central de Reserva nos ha resultado. Es muy buena. El Parlamento pone, pues el Ejecutivo pone uno y normalmente pone técnicos, y el Parlamento pone gente con una cierta capacidad, porque necesitas además 87 votos, tienes que comprometer a las fuerzas políticas, entonces hay entendimientos. Y la fórmula, tenemos un buen Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, creo que hay una experiencia ahí valiosa. Tomo la tesis del profesor Sardón, que a mí me ha parecido buena, pero no estaría de acuerdo con la no reelección. Entrando al tema de la bicameralidad, un congreso conformado por diputados y senadores vendría a ser un congreso bicameral, ¿cierto? Así es. La primera cámara luego puede ser aparte revisada por la segunda en un congreso, en un parlamento bicameral, disculpe. ¿Por eso es que se puede haber mejores leyes? Sí, a ver. Yo creo que la experiencia de nuestro país es que unas cámaras, que se llama la Cámara de Reflexión como la Cámara de Senadores, ha sido un buen equilibrio, un buen balance. Sí. Cuando hemos quitado esa cámara, volvemos a la cámara más política, muy localista, y se pierde la perspectiva de lo nacional. Yo creo que debemos tener un Senado elegido a nivel nacional. Es decir, un Senado que nos permita tener algunas personas que no van a estar en la necesidad de mirar el respaldo de su población, de su jurisdicción, sino que tiene una visión más de país. Estoy de acuerdo con la diferenciación de funciones que se ha hecho. Por ejemplo, me parece interesante que se diga, el presupuesto de la República lo discute la Cámara de Senadores. Va en la línea de lo que yo pienso. Tú tienes 30, 40, 50 senadores, tampoco tienes por ser 30, hablaremos del número en un ratito, que tienen una visión nacional. Entonces la ley de presupuesto no es el sacamanteca de dame platita para mi región, ¿no? Sino quién mira las prioridades nacionales. Estoy de acuerdo que determinadas leyes sean discutidas en última instancia por el Senado. Me parece bien que las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes puedan venir al Senado, aunque ahí alguien podría discutir que una ley que se apruebe en 2 cámaras, ¿por qué solo la insistencia? O sea, la vuelta de discusión en el Congreso solo la tiene una cámara. Pero en fin, me gusta esa idea de una cámara con funciones distintas. Y la Cámara de Diputados, hiperpolítica. Es la cámara que censura, es la cámara que trae a los ministros, es la cámara política. En cuanto a la Cámara de Diputados, no me gusta la idea de dividir el país en 50 circunscripciones de 2. ¿Por qué? Porque el Perú tiene 20 y tantos partidos. En las elecciones municipales hay 21, 22, 20, 18 candidatos por cada pequeña circunscripción. Un pueblito pequeño del Perú compite en 18 personas. O sea, tenemos un multipartidarismo enorme. Eso hay que acabarlo, eso no es bueno. Hay que ir a un sistema, pero no vamos a tener 2 partidos tampoco. No es verdad. El Perú no es Estados Unidos con partidos republicanos y demócratas. No es Inglaterra con partido conservador y liberal. Toda no la es sociedad tampoco estaría representada. Exactamente. Hay fórmulas, desde fórmulas complejas hasta fórmulas simples. Los alemanes, por ejemplo. Los alemanes tienen un sistema que a mí me parece perfecto, es un poquito enredado, por el cual tú eliges, incluso hay distritos uninominales, pero después completas con una lista en la que proporcionalmente, si tú has tenido 10% de los votos, vas a tener 10% de los escaños. Un sistema solamente de 2 o de 1, claro, hace que la primera mayoría y la primera minoría y la segunda minoría sean elegidas y todos los demás salgan fuera. Entonces puede ser un parlamento muy poco representativo, porque se han quedado afuera. Ponte que el primero saque, en la que estamos, ¿han visto ustedes las votaciones de la Alcaldía de Lima? 15%, 18%. Imagínate que saque el primero 15%, 18%, el segundo 15%, 33%. 66% de los votos han votado y no tienen asiento en el Parlamento. Entonces, esa no es una buena fórmula. Los franceses han inventado una fórmula por la cual hay eso, pero hay una segunda vuelta entre los 2 primeros. Entonces logras una representación. En fin, esto está muy estudiado. Hay muchas fórmulas para lograr
un equilibrio en que logres lo que yo creo que el Perú necesita, un pluripartidismo, un multipartidismo, unos 4 o 5 partidos. Eso es lo que yo creo que el Perú ordenado debería tener. Difícilmente vamos a tener 2 y no debemos tener 20. Entonces, ese proceso está muy escrito. Hay un francés que se llamó Duverger, que hace muchos años escribió unas reglas que eran cómo eliges el Parlamento, qué tipo de sistema de partidos tiene. Y eso está, pues, repito, hiper estudiado. Hay gente muy inteligente que ha trabajado sobre ese tema. Eso es lo que vamos a discutir en un referéndum. Eso hay que sentarse muy bien, discutirlo, pensarlo. Pero esa fórmula de dividir el Perú en 50 cuadraditos me parece un gravísimo error. Por lo demás, en esos 50 cuadraditos, digamos que son como 300 o 400 mil electores que eligen un parlamentario, hay departamentos enteros que ya no van a tener parlamentarios, se tienen que juntar. Moquegua y Tacna tienen que juntarse para tener un representante. Entonces, eso hay que pensarlo muy bien. Me parece que el proyecto no está bien pensado. Por último, yo lo dejaría en las regiones, con su sistema proporcional, en que las regiones que tienen más población eligen más, las que tienen menos eligen menos, cada región tiene un mínimo de 2 representantes, se puede hacer. Y para eso viene un último tema. ¿Cuántos parlamentarios necesitamos? Hace muchísimos años que se sabe que en el Perú tenemos una subrepresentación. Lo serio es decir, yo quiero tener un parlamentario por cada X miles de personas, digamos, un parlamentario por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso te da un número de parlamentarios. Pero simplemente decir, divido 100 y 30, eso sí me parece demagógico. Para que no cueste más el Parlamento. Bueno, si no quieres que cueste más, pon el número que corresponde y le bajarás el sueldo, pues. Entonces cada parlamentario ganará menos, las oficinas serán más chicas, pero habrá el número de parlamentarios que se necesita. En resumen, ese es el tipo de cosas que yo creo que hay que pensar seriamente, que hay que trabajar, que están muy estudiadas. No se necesita 3 años para hacerlo, pero un buen mes trabajado seriamente con una comisión que escucha a la gente que sabe, que se piense en las cosas, que se traigan, yo creo que va a salir un proyecto mucho más maduro y mucho más sereno. En todo caso, se podría decir que un Congreso bicameral puede tomar mejores decisiones para el país que un Congreso unicameral como yo no tengo la menor duda. En el momento, creo que la experiencia, y nosotros fuimos contrarios a la eliminación del Senado, creo que la experiencia del 93 en adelante, cuando hemos eliminado el Senado, ha sido muy negativa. Creo que hemos ido perdiendo peso, perdiendo calidad del Parlamento, y yo creo que un Senado obligaría, mal que bien, a buscar a la mejor gente con una visión nacional y a procurar que ese sea un espacio en el que la gente comience a ver, mira tú, vuelve a haber debate político, hay un poquito más de reflexión, hay más serenidad. Yo creo que eso ayudaría. De repente me equivoco, de repente hemos llegado a tal nivel de mediocridad en la política que será una cámara mediocre de senadores y diputados, pero creo que no. Creo que los partidos haríamos un esfuerzo porque el Senado llegue a alguna gente un poquito más, porque más le pondrías más condiciones, un poco más de edad, alguna experiencia de carácter político o de ejercicio profesional. Entonces puedes morigerar un poquito el aventurerismo que en una pequeña circunscripción es muy grande. Máxime si vas a hacer distritos chiquitos. A mí no me gustan los distritos, pero si vas a hacer eso, que debería haber una segunda vuelta, si vas a hacer eso, oye, cuidado, pues entonces vas a tener una cámara hiperlocal y un senado regional. No tiene sentido. Me parece que hay que combinar ahí las cosas. Hoy en día, como lo mencioné anteriormente, una encuesta señala que el 77% de los entrevistados desaprueba la labor del Congreso. Sí, claro. Además de ello, se ha comprobado que el actual Congreso es más caro, el Congreso unicameral es más caro a comparación de los Congresos bicamerales de hace unos años. Sin embargo, analizando la situación, esto sería solucionado con un Parlamento bicameral, pero teniendo un mayor presupuesto para pagarles a los diputados y senadores. Sí, o si quieres, pues, menos... A ver, yo fui 10 años parlamentaria, muy feliz, muy contenta, tenía mi oficina en Azángaro 468, oficina 701, yo tenía una oficina normalita, tenía el personal, pero ahora yo veo pues que hay oficinones y decenas de personas, eso se puede contar, pues, o sea, el parlamentario tiene que tener su equipo básico, un par de asesores, que no les corten el sueldo, que sean gente de calidad, un asistente, alguien que vea las 4 personas, está bien, pues no, o sea, un despacho congresal con la gente que se necesita bien pensada, y quizás hay que cortar un poquito de gastos. Entonces me parece que el ahorro no tiene que estar en decir son 130, no, 130 de repente pues pueden ser 180, pero que ganan menos, ¿no? Y a lo largo también eso le va a convenir al país, ¿no? Miren, yo resumiría el debate en el que estamos. El debate en serio es cómo logramos más calidad en la política. No como digamos un referéndum, no quién le gana el partido al otro. Este no es un ring de box en que alguien tiene que meterle un gancho y noquear al otro. ¿Cómo logramos mejor calidad?
honestamente a mí me parece que lograría mejor calidad con un Senado nacional, con la eliminación del voto preferencial, con unos distritos electorales que proporcionalmente permitan que los partidos lleguen, con algunas exigencias a los partidos para la presentación, algunos niveles de exigencia de quienes pueden postular, con unas funciones diferenciadas. Todo eso me parece que puede ayudar a mejorar la calidad de la política. Puedo estar absolutamente equivocada, de repente no funciona, pero creo que mejoraríamos en algo lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos está muy mal, se ha deteriorado mucho, se ha vuelto muy mediocre, se ha vuelto muy, muy improvisado, hay mucho aventurerismo, eso hay que cortarlo. Por último, en todo caso, ¿usted cree que este proyecto, este punto que ha tocado Vizcarra del Congreso bicameral en el referéndum, sea una buena propuesta y debe seguir su curso? Bueno, sí, definitivamente. Yo abogo por el Senado con toda convicción. Ustedes, chicos, no han vivido esa etapa. Ya, yo era diputada, ¿eh? O sea, yo era diputada. Yo les hablaba hace un instante del doctor Ramírez del Villar. Fue 30 años diputado, nunca iba al Senado. Él dijo, no, el Senado, desde la alfombra azul del Senado es gris, es lúgubre, el Senado, la Cámara de Diputados es roja, es no vibrante. Yo fui muy feliz en mis 10 años, dos de diputados me chotearon, y 3 de un parlamento unicameral. Pero les repito, la experiencia me parece un parlamento unicameral no ha sido buena. Leyes improvisadas, falta de reflexión, mucho localismo en las cosas, falta visión nacional. Creo que eso se reemplazaría con un Senado nacional. De modo que sí, yo abogo porque el Senado nacional se dé. Espero que el Congreso reflexione y modifique las cosas que están mal. Y vuelvo a mi tesis, ¿reforma? Sí, por supuesto, pero no así. Esa hay que cambiarla. Yo creo que los proyectos de ley que han venido al Ejecutivo necesitan mucha tinta, mucha máquina. Deben ser modificados. Deben ser modificados de todas maneras. Y cuando estén bien pulidos y bien pensados, quieren ir al referéndum, van al referéndum. También podrían aprobarse en 2 legislaturas con 2/3. Pero en fin, pareciera que la moda no, el sentimiento, la necesidad, hasta cierto punto válido, el deseo incluso de un sector de la población de decir yo también quiero ser consultor, perfecto, ¿no? Me parece muy democrático, solamente que hay que llegar a ese debate con un buen proyecto, porque la verdad sea dicha, queridos amigos, ¿acaso vamos a discutir en el referéndum todo eso? No hay tiempo, no hay forma, el referéndum va a ser sí o no a la reelección, sí o no al Senado, va a ser las cosas grandes, y en el camino puede meterse mucho contrabando. Entonces creo que esa es la parte seria del trabajo, que repito, no todo es política. El presidente parece estar solo jugando al juego político. Quiero pechar al Congreso, quiero demostrar que yo estoy con el pueblo, quiero imponer mi reforma. Y el Parlamento retrayendo y demorando y alargando, en fin. Estamos perdidos, es vergonzoso este enfrentamiento, esta pérdida de serenidad generalizada es muy mala, muy negativa para el país. Y sus consecuencias a mediano plazo creo que nadie les está pensando. En el descrédito general de la política y en el enfrentamiento agudísimo que hay, cuidado que un aventurero, un populista de derecha, de izquierda, pero radical, sea el que venga a llenar ese vacío. Somos unos irresponsables si seguimos en ese camino. Esa creo que es la reflexión mejor. Pero por supuesto que hay que apoyar al presidente, su reforma está bien. No está bien diseñada, no está bien concebida, pero eso se puede mejorar para que la ciudadanía finalmente opine y avale políticamente una reforma bien hecha. Esas han sido declaraciones de Lourdes Flores Nano con el referéndum. Muchas gracias, Lourdes. Encantada, muchas gracias.